prescripcionenfermera.com. Tema 42. Antibióticos o fármacos para enfermedades bacterianas. Existen multitud de antibióticos diferentes, siendo compleja la clasificación de los mismos. Los antibióticos pueden clasificarse en base a su estructura química, por su espectro de acción, por su efecto antimicrobiano o por su mecanismo de acción. La selección del antibiótico adecuado es una labor crucial para el éxito del tratamiento, ya que un antibiótico incorrecto retrasará el efecto y el microorganismo tendrá más tiempo para infectar. La combinación de un antibiótico bacteriostático y otro bactericida puede tener efectos antagónicos, mientras que la combinación de dos bactericidas puede tener efectos sinérgicos. Por otra parte, prescribir o utilizar antibióticos de forma incorrecta facilita el desarrollo de resistencias y puede causar efectos adversos al paciente. La resistencia de las bacterias frente a determinados antibióticos se puede producir por tres mecanismos: por transferencia de bacterias entre personas, por transferencia de genes de resistencia entre las bacterias, habitualmente en plásmidos, por transferencia de genes de resistencia entre elementos genéticos del interior de la bacteria, en tramposones. En cualquier caso, la resistencia puede producirse mediante diferentes mecanismos bioquímicos. Los más importantes son: producción de una enzima que inactive el fármaco, como el caso de las beta-lactamasas o el cloranfenicol acetiltransferasa; alteración del sitio de unión del fármaco o de su sitio de acción; disminución de la acumulación del fármaco en la bacteria; el desarrollo de una vía que evite la acción inhibida por el antibiótico. Las bacterias resistentes, al no ser afectadas por el antibiótico, se produce con más facilidad y transmite los mecanismos de resistencia más rápidamente. Uno de los desarrollos de resistencias más preocupantes es el de los estafilococos, ya que algunas cepas son actualmente resistentes a todos los antibióticos disponibles. En los últimos años, los enterococos han desarrollado rápidamente resistencias a muchos antibióticos y se han convertido en el segundo patógeno nosocomial más frecuente. Además, muchos otros microorganismos han desarrollado o están desarrollando resistencia a fármacos que se utilizan con frecuencia. Actualmente existen cepas de Mycobacterium tuberculosis que anteriormente se trataban con facilidad y ahora producen más muertes que el paludismo y el SIDA juntos. Tanto prescriptores como consumidores deben asumir su responsabilidad en el creciente problema de las resistencias, ya que su utilización indiscriminada, incluso inútil en muchos casos, ha sido una de las causas del rápido desarrollo de resistencias. Antibióticos beta-lactámicos. Los antibióticos beta-lactámicos son un grupo que comparten una estructura y un mecanismo de acción común: la inhibición de la síntesis de peptidoglicanos de la pared celular bacteriana. Mediante la unión a proteínas específicas en las membranas de las bacterias, impiden la síntesis de la pared celular y causan lesiones en la membrana que producen la muerte celular. Son por lo tanto bactericidas. Ya que las células humanas no contienen paredes celulares, no son atacadas por los beta-lactámicos. Son útiles en gran número de infecciones como neumonías, meningitis, infecciones cutáneas, óseas, articulares, gástricas, gangrena gaseosa, tétanos, ántrax o infecciones de la sangre y de las válvulas. Desde su aparición han surgido muchas cepas de microorganismos resistentes que limitan la utilidad terapéutica. Existen principalmente tres mecanismos de resistencia por parte de las bacterias: formación de beta-lactamasas, cambios en la estructura de las proteínas de unión y cambios en la estructura que impide el acceso a la membrana. Entre los antibióticos beta-lactámicos se encuentran las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactámicos y glucopéptidos. Penicilinas. A pesar de que existen cada vez más microorganismos resistentes, las penicilinas constituyen todavía uno de los grupos de antibióticos más importantes y más utilizados, estando indicados contra un gran número de cuadros infecciosos. Las primeras penicilinas fueron la bencilpenicilina o penicilina G y otras sustancias relacionadas como las fenoximetilpenicilina o penicilina V. Ambas son activas frente a cepas sensibles de cocos gram positivos. La penicilina G es activa frente a Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Su principal inconveniente es que son sensibles a las beta-lactamasas bacterianas. Las penicilinas semisintéticas incluyen penicilinas resistentes a las beta-lactamasas,
metilcilina, cloxacilina, nafcilina, flucloxacilina y penicilinas de amplio espectro, ampicilina y amoxicilina, que son sensibles a las beta-lactamasas y en ocasiones se asocian con un inhibidor de la beta-lactamasa como el ácido clavulánico. Las penicilinas antiseudomonas incluyen la tiarcilina y la piperacilina. Son eficaces frente a Pseudomonas aeruginosa. Las penicilinas presentan absorción variable por vía oral, ya que el ácido gástrico inactiva algunas de ellas. Pueden administrarse por vía intravenosa o intramuscular. Por vía intratecal no se utilizan ya que pueden causar convulsiones. La penicilina V, amoxicilina y amoxicilina clavulánico deben administrarse con las comidas para disminuir las molestias gastrointestinales. El resto deben tomarse 1 hora antes o 2 después de comer para mejorar la absorción. El zumo de frutas ácidas puede inactivar la penicilina G. Se distribuyen ampliamente, pasando a las articulaciones, cavidad pleural y pericárdica, bilis, saliva y leche. Atraviesan la placenta, pero no la barrera hematoencefálica, salvo en casos de inflamación de las meninges. La mayor parte se eliminan por vía renal, por lo que en los pacientes con alteración renal habrá que ajustar la dosis. Como pueden excretarse por leches materna, habrá que administrarlas con cuidado en la lactancia. En general, las reacciones adversas son leves, siendo una de las clases de antibióticos más seguras. Las reacciones adversas más frecuentes son de hipersensibilidad, asumiendo la existencia de hipersensibilidad cruzada entre ellas. Las reacciones gastrointestinales incluyen náuseas, diarreas e infecciones oportunistas. Cefalosporinas. Existen más de 20 cefalosporinas diferentes, siendo una de las clases más amplias de antibióticos. El mecanismo de acción es idéntico al de las penicilinas. En muchas ocasiones tienen nombres similares, lo que puede originar confusiones. Se clasifican por generaciones. En primera generación, cefazolina, cefalexina, cefradina, cefadroxil. Son útiles para cocos gram positivos como Escherichia coli. La cefazolina es activa frente a Enterobacter. Las bacterias productoras de beta-lactamasa son resistentes. Se utilizan en infecciones de la piel y tejidos blandos. Segunda generación. Cefaclor, cefoxitina, cefuroxima, entre otras. Son eficaces para infecciones causadas por bacilos gram negativos como Haemophilus influenza. En general son más potentes que las de primera generación, pero han sido desplazadas por las de tercera generación. Tercera generación. Ceftazidima, ceftizoxima, ceftriaxona, cefixima, entre otras. Se utilizan en infecciones originadas por cocos gram positivos y gram negativos y bacilos gram negativos. Son resistentes a las beta-lactamasas y son fármacos de elección para infecciones por Pseudomonas, Klebsiella, Neisseria, Salmonella, Proteus y Haemophilus influenza. Cuarta generación. Cefepima y cefpiroma. Combina la actividad gram positiva de los fármacos de primera generación y la gram negativa de los de tercera. Además, junto a las de tercera generación son capaces de entrar en el líquido cefalorraquídeo para tratar infecciones del sistema nervioso central. Aunque se puede administrar por vía oral, la vía más utilizada es la parenteral. Se distribuyen de manera generalizada y la eliminación es renal, salvo la ceftriaxona, que se elimina por bilis en un 40%. Atraviesan la barrera placentaria, por lo que deben usarse con prudencia en embarazadas. En cuanto a las reacciones adversas, las más frecuentes son las de hipersensibilidad cruzadas entre ellas, y posiblemente con las penicilinas. Se estima que entre el 5 y el 10% de los pacientes alérgicos a las penicilinas lo son también a las cefalosporinas. Pueden producir alteraciones sanguíneas, sobre todo en ancianos por interferencia con el metabolismo de la vitamina K. Aumentan el efecto de la inhibición plaquetaria. También pueden producir náuseas y diarrea y se han descrito nefrotoxicidad, especialmente para la cefradina. Carbapenems y monobactámicos. Se desarrollaron para tratar microorganismos gram negativos productores de beta-lactamasas y resistentes a las penicilinas. El imipenem, meropenem y ertrapenem son los carbapémicos y el aztreonam es el principal antibiótico monobactámico. Igual que el resto de los beta-lactámicos, actúan alterando la pared celular y provocando la muerte de la bacteria. No se absorben bien por vía oral, por lo que solo se administran por vía parenteral. Llegan al líquido cefalorraquídeo y se eliminan por el riñón. El imipenem se metaboliza en el riñón, por lo que debe administrarse con cilastatina para evitar la degradación renal en los túbulos renales.
Las reacciones adversas más habituales son náuseas, diarreas y convulsiones a dosis altas. También pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad, aunque en el caso del Aztreonam no son cruzadas con otras penicilinas. La mayoría de estos fármacos tienen indicaciones limitadas y solo se emplean en situaciones especiales. Glucopéptidos. La vancomicina y la teicoplamina son glucopéptidos inhibidores bactericidas de la síntesis de la pared celular, aunque el mecanismo por el que lo consiguen es diferente a los anteriores. La vancomicina es eficaz frente a bacterias gram positivas y se ha empleado frente al SARM. No se absorbe en el intestino y se utiliza por vía intravenosa. Solo se usa por vía oral para tratar infecciones de Clostridium difficile. Sus aplicaciones clínicas incluyen el tratamiento de la colitis pseudomembranosa, infecciones estafilococos multiresistentes o graves de pacientes alérgicos a las penicilinas o cefalosporinas y determinadas formas de endocarditis. Las reacciones adversas incluyen escalofríos, fiebre, enrojecimiento, ototoxicidad y nefrotoxicidad, especialmente si se administran a la vez que otros fármacos ototóxicos o nefrotóxicos. La vancomicina puede producir un enrojecimiento de la piel o exantema llamado síndrome del hombre rojo, que se debe a la liberación de histamina y puede evitarse disminuyendo la velocidad de infusión o administrando previamente antihistamínicos. La daptomicina es un nuevo antibiótico de este grupo, con espectro similar a la vancomicina, utilizado en combinación con otros fármacos para el tratamiento de las infecciones por SARM. Antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas. Aminoglucósidos. Son un grupo de antibióticos de estructura química compleja que son similares en su actividad antimicrobiana, farmacocinética y toxicidad. Los principales aminoglucósidos son la gentamicina, la streptomicina, la amicacina, la tobramicina y la neomicina. Son inhibidores bactericidas de la síntesis de proteínas. La penetración a través de la membrana celular de la bacteria depende de un transporte activo dependiente de oxígeno, por lo que su acción frente a microorganismos anaerobios es muy escasa. El cloranfenicol bloquea este sistema de transporte. No todos los aminoglucósidos actúan de la misma forma y su alteración de la síntesis de proteínas no basta para explicar sus efectos bactericidas, por lo que se sugiere la existencia de mecanismos adicionales, como alteraciones en la membrana, en el metabolismo o en los procesos de respiración que producen la muerte bacteriana. Tienen un efecto postantibiótico prolongado. Presentan sinergia con los inhibidores de la pared celular, por lo que a menudo se unen en asociaciones. La resistencia a los aminoglucósidos es común en los gram positivos y lo más frecuente es que se produzca inactivación del fármaco por las enzimas de la propia bacteria. La gentamicina, tobramicina y amicacina se utilizan para infecciones por bacilos aerobios gram negativos. La amicacina es la que presenta un espectro más amplio. La streptomicina se utiliza para tuberculosis, cólera y tularemia. La neomicina, por su toxicidad, solo se emplea por vía tópica. Los aminoglucósidos no se absorben bien por vía oral ni cutánea, por lo que se administran por vía parenteral, generalmente intravenosa. La unión a proteínas plasmáticas es escasa. En personas obesas el volumen de distribución está disminuido, por lo que debe ajustarse la dosis. Por el contrario, en pacientes con ascitis, edemas y grandes quemados está disminuido, lo que también requiere un ajuste de dosis. Atraviesan con dificultad la barrera hematoencefálica. En el recién nacido, el acceso al líquido cefalorraquídeo es mejor y puede utilizarse por vía intravenosa para el tratamiento de la meningitis. Pueden atravesar la placenta y producir toxicidad en el feto. Los aminoglucósidos no se metabolizan, son eliminados por filtración glomerular. La monitorización de niveles plasmáticos resulta útil para evaluar el efecto y la posibilidad de reacciones adversas. Es especialmente importante en pacientes con patología renal. Las reacciones adversas más importantes y que en ocasiones limitan su uso son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. Ambas están relacionadas con la dosis y son más frecuentes en tratamientos prolongados. La nefrotoxicidad es la reacción adversa más frecuente y tiene lugar entre un 5 y un 25% de los pacientes adultos. Normalmente es reversible tras la supresión del tratamiento. En tratamientos prolongados es necesario valorar la función renal. La ototoxicidad se manifiesta por sordera que puede ir precedida de acúfenos. Su incidencia es variable y la toxicidad vestibular provoca vértigo, alteración del equilibrio, ataxia y nistagmo. El riesgo es mayor con la administración de neomicina que con otros aminoglucósidos. Generalmente la ototoxicidad es irreversible.
Otro efecto adverso menos frecuente pero grave es el bloqueo neuromuscular debido a la liberación de acetilcolina en la placa motora. No se recomienda en el embarazo. Por último, conviene tener presente la posibilidad de interacciones con otros antibióticos y con otros fármacos que puedan aumentar el riesgo de reacciones adversas. Macrólidos. Incluyen una serie de compuestos relacionados entre sí por su estructura química. Los más utilizados son la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. Otros de menor uso son la espiramicina y la telitromicina. Actúan inhibiendo la síntesis de proteínas en la bacteria, uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, al mismo lugar al que se unen otros antibióticos como la clindamicina o el cloranfenicol. Por este motivo, la administración simultánea podría dar lugar a fenómenos de competición. Todos tienen buena biodisponibilidad oral. La eritromicina presenta excreción biliar y la claritromicina metabolismo y depuración renal. En ambos casos, su vida media es menor de 5 horas. La acitromicina se acumula en los tejidos y tiene una vida media de más de 3 días. Se elimina por vía renal. Los macrólidos son inhibidores del citocromo P450, lo que puede afectar a la biodisponibilidad de otros fármacos. Pueden tener acción bactericida dependiendo de la concentración y el tipo de microorganismo. Tiene una excelente penetración en el tejido pulmonar, lo que les hace especialmente útiles en el tratamiento de las infecciones pulmonares, incluida la legionelosis. En general son eficaces frente a la mayoría de las especies gram positivas y algunas gram negativas. Entre los usos habituales están el tratamiento de la tosferina, infecciones por estreptococos, Haemophilus influenza y Mycobacterium pneumoniae. La eritromicina es una alternativa segura y eficaz en pacientes alérgicos a las penicilinas. La resistencia se produce por alteraciones en el sitio de unión del ribosoma. En cuanto a sus efectos adversos, carecen de efectos secundarios graves. Puede producir molestias gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea, y con la eritromicina se han descrito reacciones de hipersensibilidad. Al ser fármacos de amplio espectro pueden producir infecciones oportunistas, especialmente en el tracto digestivo o en la vagina. No se recomiendan en el embarazo excepto la acitromicina. Tampoco se deben administrar en caso de afección hepática grave. Tetraciclinas. Son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas tras su entrada en los microorganismos sensibles, mediante transporte activo. Incluyen los siguientes fármacos: tetraciclina, oxitetraciclina, demeclociclina, limeciclina, doxiciclina y minociclina. Todas tienen un espectro de acción amplio, incluyendo microorganismos gram positivos y gram negativos, pero su utilidad se ha visto reducida por la aparición de resistencias. Se utilizan para tratar infecciones como Mycoplasma pneumoniae, especies de Chlamydia, Rickettsia y Vibrio. Son fármacos de reserva en la sífilis y se emplean en profilaxis de bronquitis crónica y acné. También son útiles frente al Helicobacter pylori. Tienen una buena biodisponibilidad oral con amplia penetración en los tejidos. Se inactivan con productos lácteos, algunos antiácidos y preparados de hierro. La mayor parte se elimina por vía renal y una parte importante de la doxiciclina por heces. Presentan pocos efectos adversos graves, pero algunos pueden limitar el tratamiento. Los trastornos gastrointestinales son frecuentes, también pueden originar infecciones oportunistas y alteración en el esmalte de los dientes y el crecimiento de los niños, por lo que no se aconseja en niños menores de 8 años, en el embarazo o en la lactancia. Una reacción adversa frecuente es la fotosensibilidad, que puede producir hormigueos y quemazón en la piel similar a una quemadura solar. Esta reacción puede aparecer desde minutos a horas después de una exposición solar y persistir varios días después del tratamiento. La intoxicación produce disfunción hepática y lesiones renales. El tratamiento a largo plazo puede producir alteraciones de la médula ósea. Disminuyen la eficacia de los anticonceptivos orales, lo que puede originar embarazos no deseados. Cloranfenicol. Es un antibiótico de amplio espectro inhibidor de la síntesis de proteínas mediante la unión a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Es bacteriostático para la mayoría de los microorganismos y bactericida para la Haemophilus influenza. La resistencia se produce por la producción de cloranfenicol acetiltransferasa y es mediada por plásmidos. Es activo por vía oral con amplia penetración en los tejidos, incluso en el líquido cefalorraquídeo. Es metabolizado por la glucuroniltransferasa, que puede ser deficiente en neonatos. Aproximadamente el 10% se excreta por orina sin metabolizar.
En insuficiencia hepática puede acumularse alcanzando concentraciones tóxicas. Dada su alta toxicidad, se emplea como fármaco de reserva para meningitis bacteriana, fiebre tifoidea o enfermedades por rickettsia potencialmente mortales. La reacción adversa más importante es la mielosupresión, que puede producir pancitopenia. En recién nacidos puede provocar el síndrome del niño gris, manifestado por vómitos, diarrea, flacidez, hipotermia y color ceniciento que tiene una mortalidad de un 40%. También puede originar problemas digestivos o de hipersensibilidad. Presenta numerosas interacciones, por lo que antes de administrarlo junto a otro fármaco hay que asegurarse de que no es incompatible. Antibióticos que actúan sobre la topoisomerasa 2. La topoisomerasa 2 es la enzima que interviene en la replicación del ADN bacteriano. Estos fármacos producen su inhibición y por lo tanto impiden la replicación del ADN. Los más importantes son las fluoroquinolonas o quinolonas, entre las que se encuentran fármacos de amplio espectro como el ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino, norfloxacino y moxifloxacino, y algunos de espectro reducido para infecciones urinarias como el ácido nalixídico. El ciprofloxacino es el más utilizado y representativo del grupo. Es eficaz frente a gram positivos y gram negativos, además de presentar una excelente actividad frente a enterobacterias y especies resistentes a penicilinas, cefalosporinas y aminoglucósidos. Sin embargo, hay una alta incidencia de resistencia en estafilococos. Se absorbe bien por vía oral y se concentra en distintos tejidos, especialmente en riñón, próstata y pulmón. El ofloxacino atraviesa la barrera hematoencefálica mientras que el resto no lo hacen. Los antiácidos interfieren en su absorción. El ciprofloxacino y norfloxacino se eliminan por metabolismo hepático y por excreción renal. El ofloxacino se excreta por la orina. Los efectos adversos son en general leves y reversibles. Los más frecuentes son trastornos digestivos y alteraciones cutáneas. El ciprofloxacino presenta una interacción clínicamente importante con la teofilina, que puede originar toxicidad por esta última. Fármacos para la tuberculosis. Durante muchos años la tuberculosis fue una enfermedad que causaba gran mortalidad, pero con la aparición de la streptomicina y la isoniazida en los años 40 y del etambutol y la rifampicina en los años 60, pasó a ser considerada una enfermedad tratable y la mortalidad disminuyó. Sin embargo, en las últimas décadas hemos asistido a un rebrote de la enfermedad y a la aparición de cepas de micobacterias resistentes, que han convertido de nuevo a la tuberculosis en una amenaza importante. La aparición del VIH ha contribuido también de manera crucial al rebrote de la enfermedad, originando que en algunos países subdesarrollados la tuberculosis esté fuera de control y cause gran cantidad de muertes. El tratamiento de la tuberculosis se basa en los llamados fármacos de primera línea, que son isoniazida, rifampicina, rifabutina, etambutol y piracinamida. También existen los fármacos de segunda línea para infecciones resistentes a los anteriores o cuando no pueden utilizarse por las reacciones adversas. Estos fármacos incluyen algunos ya comentados como la claritromicina, ciprofloxacino, streptomicina, capreomicina y cicloserina. Con el objeto de reducir la posibilidad de aparición de resistencias, el tratamiento actual suele basarse en una combinación de fármacos que se realiza en dos fases. Fase inicial, que dura aproximadamente 2 meses, en la que se utiliza de forma simultánea isoniazida, rifampicina y piracinamida, más etambutol si se sospecha de microorganismos resistentes. Y segunda fase o de continuación, cuya duración es de 4 meses, más prolongada en caso de meningitis, afectación ósea o articular o en caso de resistencias. Se utilizan dos fármacos, la isoniazida y la rifampicina. La isoniazida tiene actividad limitada frente a las micobacterias. Es un profármaco que al ser activado por las enzimas bacterianas ejerce su efecto inhibidor sobre la síntesis de los ácidos micólicos, que forman parte de la pared celular específica de las micobacterias. Tiene acción bacteriostática, pero puede matar a las bacterias que se están replicando. Al entrar fácilmente en el interior de la célula es eficaz contra los microorganismos intracelulares. La resistencia se debe a una menor entrada del fármaco. Se absorbe bien por vía oral y presenta amplia distribución. El metabolismo es por acetilización y depende de factores genéticos. Los acetiladores lentos tienen mejor respuesta y una vida media de 3 horas, mientras que los acetiladores rápidos la vida media es de tan solo 1 hora.
Se excreta por orina, parte metabolizada y parte en forma activa. Los efectos adversos son dependientes de la dosis y los más frecuentes son erupciones cutáneas alérgicas. También se han descrito hepatotoxicidad, fiebre, alteraciones hematológicas y en pacientes desnutridos alteraciones del sistema nervioso central. Reduce el metabolismo de algunos antiepilépticos pudiendo causar toxicidad. La rifampicina actúa inhibiendo el ARN polimerasa de las células procariotas, pero no de las eucariotas. Es uno de los antituberculosos más activos que se conocen y también es eficaz contra la lepra, muchas bacterias gram negativas y la mayoría de las gram positivas. La resistencia es debida a mutaciones en el ARN polimerasa y se puede desarrollar rápidamente. Se administra por vía oral con amplia distribución. Se excreta en parte por la orina y parte por la bilis. Sufre circulación enterohepática e autoinduce el metabolismo, con lo que la vida media se acorta durante el tratamiento. Entre los efectos adversos, produce coloración anaranjada en saliva, esputo, lágrimas y sudor. Otros efectos adversos habituales son erupciones cutáneas, fiebre y trastornos digestivos. Se ha comunicado algún caso de muerte por hepatotoxicidad, por lo que debe evaluarse la función hepática antes de comenzar el tratamiento. Por su carácter inductor metabólico puede interaccionar con otros medicamentos, lo que habrá que tenerlo en cuenta antes de asociar cualquier otro fármaco. El etambutol solo tiene acción frente a las micobacterias. Es bacteriostático, pero su mecanismo de acción es desconocido. Si se utiliza en monoterapia, la resistencia surge con rapidez. Se administra por vía oral con buena absorción. La eliminación se produce en parte por el metabolismo y parte por excreción renal. Los efectos adversos son infrecuentes. El más importante es la neuritis óptica, por lo que debe evaluarse la visión durante el tratamiento. La piracinamida es activa al pH ácido, siendo eficaz contra los microorganismos intracelulares que están en los macrófagos donde el pH es bajo. Se administra por vía oral, con buena absorción y amplia distribución. Se excreta por vía renal. Los efectos adversos más destacados son gota, molestias gastrointestinales, astenia y fiebre. A dosis altas y en tratamientos prolongados presenta hepatotoxicidad.